Por favor, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Revestidos de Poder. Diga conmigo, revestidos de poder. Revestidos de poder. Una vez más, revestidos de poder. Revestidos de poder. Le invito por favor a que abra su Biblia en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, vamos allá, capítulo 10. Primero a los Corintios 10 y vamos a darle lectura al verso 12. Primera a los Corintios 10, 12. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente forma: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Quiere leerlo usted? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Qué hermosa advertencia del apóstol Pablo soltada a la iglesia. Y más allá que considerar como si él nos estuviese alertando sobre una posibilidad que no desea, yo creo que el sentido de sus palabras están orientados a que cada uno de nosotros sea celoso de la posición que ha adquirido en Cristo. Es decir, la posibilidad de que alguno de nosotros pueda caer, pueda fracasar, pueda fallar, pueda pecar, es inminente. Pero si nos mantenemos alerta a la posición que hemos adquirido en Cristo Jesús, esta situación puede postergarse y en muchos casos incluso evitarse. No es ley ni es obligatorio que el creyente viva a medias, viva pecando, viva arrastrándose, viva tratando de sobrevivir en la fe. No es ley. Debería ser para nosotros normal vivir en la atmósfera del Espíritu, en la vida que procede de Cristo, esa vida plena. El punto es que nos confiamos y descuidamos nuestro avance en el Señor. Por eso el apóstol nos advierte y él dice: si alguno piensa estar firme, fíjese cómo camina, fíjese cómo se desarrolla, cómo está atendiendo a las prioridades en su vida. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, hoy vivimos en una sociedad en la que muchas personas están intentando avanzar en su vida personal y en su vida espiritual. En algunos casos encontramos personas que realmente están comprometidas con sus sueños y anhelos. En otros casos encontramos personas esperando oportunidades, los podríamos llamar oportunistas. Y en otros casos encontramos a personas que simplemente están esperando que las cosas sucedan sin que para ellos demande ningún tipo de esfuerzo o compromiso. Se puede escuchar feo, pero la palabra que yo aplicaría para esta clase de personas son atenidos. Hay quienes están luchando por sus sueños, hay quienes están siendo oportunistas y hay quienes están siendo atenidos. Esperan que otros hagan lo que ellos deberían hacer. Es natural que como seres humanos aspiremos a cosas mejores y posiciones que nos permitan acercarnos a lo que desea nuestro corazón, en lugar de encontrarnos en desventaja. Lo cierto es que en muchas ocasiones, sin importar cuánto empeño personal le pongamos a algo, es posible que de pronto las cosas no salgan como esperamos y el resultado se aleje de lo que en un principio anhelábamos, lo cual a su vez puede generar en el ser humano un sentimiento de cansancio y frustración que, de no atenderlo a tiempo, puede mermar seriamente las motivaciones que en un principio nos impulsaban a querer ver concretados nuestros anhelos. Es decir, todas las personas tienen sueños y aspiran a algo mejor. Durante el proceso de la búsqueda de esa meta, es posible que las cosas no salgan como esperas. Cuando un resultado es ajeno a lo que deseo, esto provoca en mí frustración.
puede generar incluso cansancio. Pero lo que yo necesito es aprender a procesar esta eventualidad en mi vida para que yo no pierda el ánimo y comience a experimentar estragos en mi avance, tanto personal como espiritual. Hay personas que comienzan a experimentar oposición en su vida en diferentes áreas, en lo laboral, en lo financiero, en lo familiar, en lo emocional, en lo espiritual. Y de pronto las frustraciones en ellos comienzan a mermar sus motivaciones para seguir avanzando a aquello que deseaban en un principio alcanzar. Y de pronto toman decisiones completamente distintas a lo que en su momento anhelaban. ¿Por qué? Porque ya hay en sus corazones un cansancio, porque ya hay en su alma un alto grado de frustración. Por eso el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, si ustedes piensan que están bien, pues aseguren todas las áreas de su vida. Porque recuerden, el apóstol Pedro enseñó que Satanás anda como león rugiente en torno a nosotros, buscándonos devorar. Y si hay algún área de tu vida que consideras segura, siempre mi consejo es, vuelve a revisar. Vuelve a revisar. ¿Por qué? Porque como cristianos podríamos catalogar nuestra vida en diferentes áreas, ¿verdad? Y tenemos ante nuestra visión diferentes áreas de nuestra vida. Y usted puede decir, esta área en mi vida está conquistada, fácil, la domino. Esta es como una puerta roja, de pronto me presenta peligro, problemas, etcétera. Y voy a prestarme atención. Yo te sugiero que revises todas las áreas de tu vida, porque a veces por el área que consideramos más segura es por donde de pronto cometemos errores. En el ámbito espiritual suele suceder de forma similar, ya que en muchas ocasiones los cristianos en nuestro caminar con Cristo enfrentamos dificultades y adversidades varias que con el paso del tiempo se comienzan a convertir en una pesada carga en nuestra vida. Y de no atender, amados hermanos, hacia un avance más concreto, más contundente en nuestra vida espiritual, vamos a comenzar a atravesar por una crisis de fe. Es decir, también las frustraciones en el ámbito espiritual nos provocan crisis. Y va a haber situaciones que estés enfrentando en tu vida espiritual y que estés de alguna manera tratando de conquistar, tratando de avanzar, y al darte cuenta que no estás obteniendo el resultado que deseas, esto va a producir en tu vida frustración, cansancio, debilidad espiritual. Y la gente comienza a introducirse en crisis de fe. Y eso es algo que pasa comúnmente en la vida del creyente. Así que necesitamos tomar en consideración esta verdad, ya que de no hacerlo, las circunstancias en su momento podrían empujar nuestras vidas con tal fuerza que, ¿qué cree? Terminaríamos tomando la decisión de abandonar los caminos del Señor. ¿Yo? ¿Alejarme de Cristo? ¿Yo renunciar al Evangelio? Si alguno piensa estar firme, vuelva a revisar. Vuelva a revisar, porque muchas veces creemos que ¿cómo le podríamos dar la espalda a Jesús? ¿Cómo podría yo renunciar al Evangelio y postrarme ante un ídolo de yeso? Vuelva a revisar. Vuelva a revisar, porque acuérdese del apóstol Pedro. Él le dijo a Jesús, aun si fuese necesario morir contigo, yo moriría contigo. Y una mujer lo amedrentó y le dijo, él estaba con Jesús, yo a él ni lo conozco. La misma noche. Si tú piensas realmente tener un caminar con Cristo exitoso, si tú piensas realmente alcanzar los anhelos de tu corazón en tu vida personal, tú necesitas continuamente estar evaluando, no el entorno, tus convicciones, y trabajar con aquellas áreas de tu vida que te presentan riesgos o que ya representan un problema. ¿Ok?
Acompáñame a ver lo que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el verso 10, pero la segunda parte del verso. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 10, la primera parte del verso. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Demas es un discípulo del apóstol Pablo que no ha sabido digerir las circunstancias que la vida y el ministerio le presentó. Y esto comenzó a generar en Demas frustración, cansancio. Sí, escuchaba a Pablo, iba con Pablo a visitar a los enfermos, iba con Pablo a las cárceles, iba con Pablo con los otros discípulos, tomaba sus clases, pero algo dentro de él no ajustaba ya. Comenzó a desconectarse del apóstol y su corazón comenzó a extraviarse en una senda que para él, en un de repente, se convirtió atractiva. Demas conocía a la perfección la doctrina que Pablo predicaba. Demas sabía que la amistad con el mundo era enemistad con Dios. Demas conocía de cerca el carácter de Pablo como tal vez muy pocas personas. Y sin embargo, vemos al apóstol Pablo expresar y decir: por amor a este mundo me abandonó y se fue a Tesalónica. Esto no fue de un día para otro, no fue simplemente de que, ¿sabes qué, Pablo? Hoy siento tentación por el mundo. No, eso ya llevaba tiempo. Y cuando él lo externó, es porque en su corazón ya tenía raíces. Debes de tener mucho cuidado de qué estás permitiendo en tu corazón y a qué le estás dejando echar raíces dentro de ti. Porque hacia donde se dirigen tus raíces, hacia allá se va a dirigir tu vida. Y en algún momento, querramos o no, nos encontraremos hacia donde nuestras raíces nos están dirigiendo. Y en el caso de Demas, sí, escuchaba la palabra todos los días, sí, partía el pan con Pablo y recordaban la muerte del Señor Jesucristo, pero al final de cuentas su corazón estaba en otro lugar. Y Pablo tiene que reconocer que un hombre a quien le confió tanto, hoy le ha dado la espalda porque en su corazón hay otras prioridades. No sé qué pudo haber argumentado Demas, pero posiblemente: ¿sabes qué, Pablo? Contigo no voy a salir de pobre. Yo no quiero vivir de ofrendas. Yo tengo otras aspiraciones. Tengo otros deseos. Y pues, dicen por ahí que a fuerzas ni los zapatos entran. Así que a Pablo no le quedó otra más que decirle: haz lo que tú creas conveniente. Escuche esto. El caso de Demas es un caso común dentro del pueblo de Dios, en el que muchas personas intentan vivir el cristianismo basado en normas y reglas, olvidando que si no desarrollamos una relación con el Señor, todo lo que hemos considerado que tenemos o hemos alcanzado, lo vamos a perder. No hay tal cosa como un avance inercial en el reino de los cielos. Nadie avanza por inercia. No estás avanzando por venir a la iglesia, vamos. No estás creciendo en Cristo por cargar una Biblia bajo tu brazo o por traerla en tu celular. Necesitamos entender esta verdad, porque a veces creemos que por participar de las cosas santas, por ejercer un ministerio, estamos creciendo o avanzando. Y la realidad es que no. Recuerde que la religión entretiene, pero solamente una relación con Cristo es la que nos va a permitir avanzar y ser transformados. ¿Comprende eso? Entonces, a la luz de esto, Demas tenía muchas cosas con Pablo. Y sin embargo, todo eso
lo tuvo en poco por aquello que realmente estaba captando su atención, realmente estaba captando su corazón. Si alguno piensa estar firme, fíjese cómo está caminando. Vuelve a revisar todas las áreas de tu vida. Vuelve nuevamente a checar cómo están tus compromisos con Cristo en cada área de tu vida, porque de ahí será determinante hacia dónde te muevas y qué es lo que hagas. Escuche lo siguiente: nada en esta vida debería sustituir la presencia del Señor en nuestra vida. Si así lo decidiéramos, nuestra capacidad de avance y permanencia en la fe se vería seriamente comprometida. Hay personas que están sustituyendo la presencia del Señor con activismo. Se la viven en la iglesia. Y no es que esté mal participar de diferentes áreas de servicio o estar involucrado en diferentes ministerios. Esto es bueno. Pero el problema es que cuando estamos careciendo del desarrollo de una relación con Cristo, simplemente estamos invirtiendo nuestra vida en una actividad piadosa que no trasciende. Necesitamos entonces darnos cuenta que el desarrollar una relación con el Señor es prioridad y no la puedes sustituir con ayuda a los pobres, no la puedes sustituir con un buen trato al prójimo, no lo puedes sustituir con estar cantando canciones. Simplemente la presencia de Dios en nuestra vida debe de ser esa piedra angular que sustente todo cuanto somos. Amén. Escuche esto: ninguna carga en la vida de una persona produce daños tan severos en el corazón del que la sufre como el tiempo que ésta permanece en el corazón. O sea, el problema no es aquí qué tan difícil es tu situación. El problema es cuánto tiempo llevas lidiando con ella. Recuerden lo que el apóstol Pedro dijo. Él dijo: echen su carga sobre del Señor, porque Él cuida de ustedes. Hay situaciones en la vida que deberíamos considerarlas como ese juego de la papa caliente. ¿Se acuerda? Jugábamos siendo niños. Los millennials no saben de qué hablo, pero los que ya estamos un poquito más avanzados jugábamos a la papa caliente. Y bueno, les explico a los millennials: era una pelota con la que jugábamos, y si no había pelota, eran piedras, pero nos la aventábamos unos a otros, y cuando te tocaba, ahora tú eras el responsable de deshacerte de ella. El punto es que muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles en lo espiritual y en lo natural, y lejos de intentarnos de deshacer de estas situaciones para que no aflijan nuestro corazón más de lo que el evento en sí mismo ya produce dolor, no, lo guardamos, lo atesoramos, lo alimentamos y lo apapachamos, y eso solamente va a comprometer tu estado de ánimo. Por eso la palabra de Dios dice: echen sobre de Él todas sus preocupaciones. Algo te duele, algo te aflige, algo te preocupa, échalo sobre del Señor. Vive y camina ligero. Por eso considero que si de algo debemos abastecernos constantemente los cristianos para poder mantenernos firmes y soportar las diferentes pruebas que enfrentamos sin que lleguemos a experimentar lo que es una crisis de fe, es sin duda cada día, amados hermanos, buscar revestirnos del poder de Dios. Usted necesita el poder de Dios en su vida. Nada le va a ayudar más a soportar los embates de la vida, las situaciones difíciles, tanto en lo natural como en lo espiritual, como el poder de Dios en su vida. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo que en este mundo enfrentaríamos aflicción, pero también la palabra de Dios dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un predicador muy famoso, él ajustó el texto a algo que le gustó, y él decía: si Dios con nosotros, pobres de los otros. Y esa es la realidad también. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces tú necesitas tener esa paz, esa certeza, y procurar una sola cosa: día con día ser revestido del poder de Dios, sin comprometer
tu responsabilidad para velar por tu diario caminar. ¿Amén? Bien, mire, muchos cristianos se han conformado a vivir un evangelio ordinario, basado en la razón, rechazando la fe, abrazando lo posible, pero al mismo tiempo alejándose de lo sobrenatural, limitando así la obra de Dios en su vida y llevándoles a una existencia carente de toda manifestación del poder de Dios en ellos. Te pregunto, ¿qué clase de evangelio estás experimentando en tu vida? ¿Un evangelio ordinario en el que no haces uso de la fe, sino que todo es racional, todo está dentro de los límites de lo que tú puedes? Y si no puedes hacerlo tú, Dios no puede. Nos olvidamos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La fe es racional y necesitamos darnos cuenta de esa verdad. No es una locura, es racional. ¿Por qué? Porque cuando ves la vida a través de los ojos de Dios, todo cobra sentido, un sentido lógico. Que tu naturaleza humana no tenga la capacidad de comprender los pensamientos de Dios porque no estás conectado con Él es diferente. Pero Dios no está haciendo locuras. Dios es un ser que emplea su inteligencia y su lógica en todo lo que hace. Obviamente, si no estás conectado con Él, todo lo que Él haga te parecerá descabellado, te parecerá una locura. El problema es que cuando un cristiano vive desconectado del Señor, se conforma a vivir un evangelio ordinario, donde la razón impera y la fe la guardamos en el bolso. Abrazamos lo posible, pero ¿qué cree? Dejamos de creer en lo sobrenatural, en la intervención de Dios en nuestra vida. Y de esta forma limitamos así la obra de Dios en nosotros y nos lleva a vivir un evangelio o tener una existencia carente de toda manifestación del poder de Dios en nosotros. Esa es realmente una vida triste. ¿Por qué? Vea lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 1, vamos allá. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer dos versos, el verso 5 y el verso 8. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y Jesús les dijo lo siguiente: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ahora han recibido un cierto grado de revelación y tienen un cierto nivel de relación con Dios. Pero lo que arde en el corazón de Dios, les dijo Jesús a sus discípulos entre líneas, es poder revestirlos de su presencia, para que así como me ven a mí obrar, puedan obrar ustedes. Recuerda que el Señor Jesucristo les dio la promesa de que las obras que Él había hecho, ellos las harían también y aún mayores. Ahora, aquí hay un dato muy interesante en esta expresión, porque dice la palabra del Señor lo siguiente: Juan bautizó con agua. Diga conmigo, Juan bautizó con agua. Aquí hay algo muy interesante, porque si ustedes recuerdan la Escritura, el apóstol Pedro y el apóstol Juan son enviados a un grupo de discípulos que solo habían experimentado el bautismo de Juan. Ellos llegan, les imponen manos y ellos son revestidos del poder de lo alto. Aquí el punto interesante es que Jesús está haciendo alusión al bautismo de Juan. De acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, el bautismo de Juan es un bautismo para perdón de pecados. ¿Cuál era la doctrina del profeta Juan Bautista? Pues que toda persona, cuando acudía a él para bautizarse, confesaba públicamente sus pecados, era sumergido en el agua y de esta manera él era justificado. Recuerde que la ley y los profetas son sombra de lo que habría de manifestarse en Cristo Jesús. Ahora no necesitamos
confesarle nuestros pecados a los hombres, sino por la gracia de Jesucristo en la cruz del Calvario tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Comprende? Pero el punto aquí es que muchos cristianos hoy están viviendo todavía como si lo único que hubieran experimentado de Dios fuese el bautismo de Juan. No han avanzado de ahí, no están experimentando una dimensión de poder, no están experimentando una vivencia sobrenatural con Dios. Se quedaron en el hecho de que sus pecados fueron perdonados y no han tenido un mayor crecimiento. Se saben salvos simplemente por el hecho de que Dios los ha perdonado, pero no ha habido una relación que les permita crecer, avanzar y madurar en el Señor. Ahora la pregunta obligada es: ¿dónde estamos parados? Como hijos de Dios, ¿qué tanto hemos madurado? ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Qué tanto estamos conociendo del Señor? El Señor Jesucristo dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entre otras palabras, Jesús les está prometiendo que la vida abundante que Él les ofreció está directamente relacionada con el poder de Dios obrando en ellos. De ahí que leamos el verso 8. Vaya conmigo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dice? Recibirán poder. ¿Recibiremos qué cosa? Poder. ¿Qué cosa? Poder. Necesitamos entender que nos urge una nueva medida de poder de parte de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser revestidos de poder para que entonces nuestra vida sea extraordinaria. Estemos viviendo un evangelio extraordinario que complementa la razón, pero emplea la fe para cada avance, que abraza lo sobrenatural, y de esta manera la verdad de Dios se impone a nuestra realidad. Una cosa es lo que tú estás viviendo, todo lo que tú vives es tu realidad, pero lo que Dios decreta es tu verdad. El problema es que para que la verdad invada la realidad, tú necesitas fe. Y si no tienes fe, tu realidad seguirá siendo la misma. Y aunque Dios haya dicho sí a tu petición, tu pedido está en el cielo. Y está aguardando a que estés en la posición que Dios quiere que estés. Y en lugar de ver la obra de Dios limitada en nuestra vida, nos convertimos en embajadores del reino. Y lleva nuestra vida a una existencia llena, abundante en cuanto a la manifestación de Dios en nosotros. Usted debe de buscar día con día ser saturado del poder de Dios, porque de esa manera usted va a poder enfrentar toda situación en su vida. Hoy abundan los cristianos, escuche esto, estaba escribiéndolo y de pronto se atravesó por mi mente porque me acordé de mi infancia. Hoy abundan los cristianos que se toman el caldo pero desechan las verduras. El primero te da placer, el segundo te nutre. Cuando niño no me gustaba que hiciera mi madre mole de olla porque tiene muchas verduras, pero el caldito, cómo me gustaba. Pero desechaba lo que en realidad vale y abrazaba lo que me hacía sentir bien. Hoy hay muchos cristianos así, que se toman el caldo y hacen a un lado las verduras. Por eso no tienen un avance sólido en Cristo Jesús. Tienen un avance que tambalea a cada paso. No están avanzando realmente con firmeza. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no hemos estado teniendo una relación suficiente con Cristo para ser revestidos de poder y que podamos tener la capacidad de avanzar como Él quiere. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Una vida cristiana carente del poder de Dios es como un cuerpo inerte. ¿Recuerda usted al primer Adán? Dios lo forma del barro, del polvo de la tierra. Y dice la palabra de Dios que está completamente formado, pero no tiene vida. Y es hasta que el Espíritu de Dios entra en él que se convierte en un ser viviente.
La iglesia nace con Pentecostés. La iglesia no existe antes de Pentecostés. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, Él representó esa obra que el Padre realizó con el barro, con el polvo de la tierra. Le dio estructura a la iglesia. Pero solo el Espíritu le puede dar vida. Solo el Espíritu Santo puede darte vida. Solo el Espíritu Santo puede llenarte de poder y entonces darte un avance continuo y eficaz, así como eficiente. ¿Comprende esto? Usted necesita el poder de Dios. Más que nunca necesitamos el poder de Dios. No podemos hablar de un evangelio completo y pleno si en nuestra vida no estamos experimentando nuevos niveles del poder de Dios día con día. No es simplemente entrar en una rutina, porque vivir dentro de una rutina es fácil. Necesitamos realmente darnos cuenta qué es lo que nos hace falta de Dios. Y yo no sé cuánto tiempo lleves sin tener un encuentro con el poder de Dios, pero tienes que buscarlo si realmente quieres que tu vida se fortalezca. Gálatas capítulo 3 verso 27 dice así, si quiere escúchelo: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que hay cristianos que no han sido bautizados realmente en Cristo. Han sido bautizados en las formas, se han comprometido con las formas, con las reglas, pero no han tenido una relación verdadera con Jesús. Recuerde que aquel que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todos los que se han unido a Cristo, de Cristo han sido revestidos. Nuestra relación con el Señor es determinante para que seamos o no revestidos del poder de Dios. Y cuando le hablo del poder de Dios, amados hermanos, hablamos de muchas cosas que impactan nuestro caminar en el Señor. Mire, la importancia del poder de Dios en mi vida. El poder de Dios es la fuerza que nos da la facultad de conquistar y gobernar sobre cada área de nuestra vida, en especial aquellas en las cuales el reino de los cielos no ha sido establecido. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que aún hay áreas en nuestra vida por conquistar, por gobernar? Pablo mismo lo expresa y él dice: no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Esta actitud determina en el apóstol un avance continuo. ¿Por qué? Porque él no vive enganchado a lo que pudiera en algún momento detener su avance. Y muchos cristianos hoy se están enganchando a situaciones que no han podido superar y que continúan intentándolo a través de autoflagelarse, conquistar o gobernar. Y no va a suceder. La Escritura dice que hay áreas de nuestra vida que aunque la disciplina que les impongamos sea demasiado severa, no puede dominar o controlar el apetito de la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. ¿Qué necesitamos entonces? El poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú necesitas el poder de Dios obrando en tu vida. Necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el poder de Dios nos va a dar la facultad de conquistar y gobernar sobre cada área de nuestra vida, en especial aquellas en las cuales el reino de los cielos no ha sido establecido. Tu carácter, tu lengua, tus actitudes, tus manías, lo que usted quiera, ahí puede colocarlo. No solamente el poder de Dios nos va a dar la capacidad de conquistar y gobernar, también es el poder de Dios el que nos llena de gozo y expectativa para perseverar aún en medio de la adversidad, tribulación o prueba.
¿Qué dice el apóstol Santiago? El apóstol Santiago dice cosas como estas: sientan suma alegría cuando estén atravesando por problemas. ¿Por qué dice eso? Porque es un hombre lleno del poder de Dios. Cuando no tienes el poder de Dios, tus problemas se hacen muy grandes. Hasta tus caprichos tienen trascendencia. El clima te afecta. Nos quejábamos del calor, ahora que llueve. Mañana será del frío. Pero cuando tienes el poder de Dios, disfrutas de la vida con todo y sus dificultades, sus tribulaciones, sus pruebas. Porque finalmente esto es parte de vivir. Y como dijera el eslogan de una empresa de seguros, vivir es increíble. Y a veces duele vivir, pero es una experiencia que te hace crecer. No solamente el poder de Dios te va a llenar de gozo y expectativa para perseverar en medio de la adversidad, tribulación o la prueba, también es el poder de Dios el único capaz de proteger y al mismo tiempo alimentar tu fe. ¿Por qué no renuncias si parece que Dios no está contigo? Mejor ya deja de ir a la iglesia. Estás muy cansado, estás desanimado. ¿Qué te motiva a perseverar? ¿El poder de Dios? ¿El poder de Dios? Desde ayer yo traigo una reuma en la pierna izquierda. Me duele como no tiene una idea. Quien ha tenido reumas sabe. Pero es la edad. El punto aquí es que yo escuchaba en la mañana una voz que me decía: pues van a entender si no llegas, te duele mucho. No, si me entienden o no, eso no es lo importante. Lo importante es que yo tengo un compromiso con Dios. ¿Qué nos motiva? El poder de Dios. Busque ser lleno del poder de Dios, para que cuando usted lea la Biblia no se esté durmiendo. Ay, pastor, es que yo abro la Biblia y comienzo a dormirme, cabeceo. Te falta el poder de Dios. Ay, pastor, es que apenas voy a doblar mis rodillas y empiezo a hablarle ya a Dios de cosas que luego ya digo: ay, ¿por qué le estoy contando esto a Dios? Nos falta el poder de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos enfocados. El poder de Dios te enfoca. ¿Comprende? Entonces, cuando tú vives en esa atmósfera del poder de Dios, el poder de Dios se encarga de proteger y alimentar tu fe. No importa si tu vida está enfrentando a adversidad, tribulación o prueba, escasez, enfermedad, luchas, tú siempre tendrás una sonrisa en tu rostro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios te hace fuerte. ¿Comprende? Eso no significa que dejemos de sentir. No se engañe. Es que me falta el poder de Dios porque sigo sintiendo todo lo que en derredor mío me afecta y me duele. Eso es humano. Pero que no lo destruya es por el poder de Dios. Amén. ¿Cuál es el error de la iglesia? Una gran cantidad de cristianos no ha experimentado en sus vidas el poder del Espíritu Santo, el cual, lea conmigo, no está limitado a los carismas de Dios. ¿Cuáles son los carismas de Dios? Los dones del Espíritu Santo. Son 9. ¿Cuáles son? El don de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, profecía, fe, sanidades y milagros. Hay quien piensa que no tiene el poder de Dios porque no está fluyendo libremente en la operación de estos dones del Espíritu Santo. Pero debemos de saber que el poder de Dios abarca un área mucho más extensa que ser limitado solo a los carismas de Dios. Hay cristianos que se han sentido relegados por Dios
porque no han podido fluir o experimentar los dones del Espíritu Santo en sus vidas, pero esto no es un indicador de que ellos sean creyentes carentes del poder de Dios. ¿Qué es lo que nos determina el grado de poder que tenemos en nuestra vida? La pasión y la fuerza que hay en nosotros para perseverar en el camino del Señor a pesar de la adversidad. Entonces, démonos cuenta de esto. Una gran cantidad de cristianos no han experimentado en sus vidas el poder del Espíritu Santo, el cual no está limitado a los carismas de Dios, sino que éste se extiende a la presencia de Dios, sustentando y sosteniendo nuestro diario caminar. ¿Piensas estar firme? Dice el apóstol Pablo, revisa todas las áreas de tu vida. Y entre líneas me dice, y asegúrate de que no te falte el poder de Dios. Asegúrate que no te falte el poder de Dios. No seas sabio en tu propia prudencia. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Recuerdan ese pasaje? Somos sabios en nuestra propia prudencia, creyendo muchas veces que podremos conquistar sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el diablo, con nuestra propia capacidad. Tú no puedes dominar los apetitos que hay en tu naturaleza pecaminosa. Solo el poder de Dios te puede dar victoria sobre estas áreas en tu vida. Amén. Ahora, el poder de Dios sustenta y sostiene nuestro caminar, ayudándonos en nuestras flaquezas, a fin de que la voluntad del Dios eterno se cumplan en nuestra vida. Muchos lamentablemente no lo tienen, no por falta de enseñanza, no lo tienen por falta de un genuino interés en Él. No nos hemos ocupado de pedirle a Dios poder. Usted necesita, dentro de sus oraciones, todos los días, pedirle a Dios, revísteme de tu poder. A partir de hoy comience, Señor, revísteme de poder, revísteme de Cristo. Ayúdame en mis dificultades, en mis problemas, en las luchas que día con día enfrento. Señor, sé conmigo. A mayor dependencia, amados hermanos, a mayor humildad, mayor capacidad de poder ver el reino de los cielos obrar a través de nuestra vida. Pero necesitamos realmente ser honestos con el Señor y decirle, Padre, esto es lo que yo necesito de ti. Acompáñeme a ver lo que dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16, dice la palabra del Señor así: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio es poder. Y necesitamos cada día profundizar más en nuestra relación con Cristo para ser revestidos de Él. De otra forma, usted no va a poder conquistar sobre esas áreas de su vida que aún no experimentan el gobierno del Espíritu Santo en su vida. ¿Ha conocido gente que haga mandas? ¿Alguien ha conocido personas que hagan mandas? ¿Y qué dicen? Bueno, pues otros dicen, yo ya juré, fui y juré que si me hace el milagro, yo hago esto. Bueno, la gente tiene ese conocimiento o esa información y cree que las cosas son así. Pero mire, no importa cuántas mandas o cuántas veces haya jurado, si una persona no tiene el poder del Espíritu Santo, es cuestión de tiempo para que la frustración y el cansancio vuelvan a aparecer en su vida. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad
de estar firmes ante los estragos que el mundo material y el mundo espiritual presenta de repente en nuestra vida. Necesitamos entonces el poder de Dios. El poder de Dios te rodea, te cubre, te protege y te sustenta. Escuche esto. Un cristiano puede mantenerse apasionado por Dios mientras continúe siendo revestido del poder de Dios. Porque hay personas que experimentan ese primer amor con Cristo y al paso del tiempo lo pierden, no solamente porque abrazaron la rutina, sino principalmente porque dejaron de alimentar su relación con Cristo. Al perder su relación con Cristo, la dotación de poder diaria a sus vidas se termina. Y entonces lo único que hacen es tratar de mantener avivadas las cenizas, pero no tienen combustible nuevo. ¿Comprende? Necesitamos entonces mantener nuestra relación con Cristo para que seamos revestidos de Él, revestidos de poder y podamos hacer frente a toda situación que estemos enfrentando y luchando. Amén. Amén. ¿Cuál es la garantía del cielo? El cielo nos da garantías. Y la garantía del cielo es que al ser revestidos del poder de lo alto, el cielo nos garantiza 6 cosas. 6 cosas el cielo te va a garantizar si tú buscas ser revestido del poder de Dios. La primera cosa es que podrás estar firme. ¿Comprende eso? Podrás estar firme. Y acompáñenme a Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Y me encanta esta porción de la escritura porque nos habla sobre cuál era el ambiente que dominaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Y dice la palabra del Señor así, que los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Tremendo. ¿Qué es lo que lograba esto? Hoy la gente, y el apóstol Pablo mismo profetiza, que en los últimos tiempos no se tolerará la sana doctrina, sino que la gente se amontonará maestros que hablen lo que ellos quieren oír. La iglesia de primer siglo, dice la palabra de Dios, que se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más? Se mantenían en la comunión, es decir, había una buena relación entre unos y otros. ¿Se acuerda de la oración de Jesús en Juan capítulo 17? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El poder de Dios es el único que nos puede dar unidad al interior del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Luego habla de el partimiento del pan, es decir, en la ejecución de las ordenanzas de Cristo y en la oración. Porque un creyente no puede pasar tiempo en oración, porque un cristiano no alcanza el deleite en la presencia de Dios. Simple, le falta poder. Y si no tenemos el poder de Dios, no vamos a poder ni siquiera disfrutar a Dios, descubrir a Dios en la oración. Punto número 2, podremos prevalecer ante toda adversidad. Aquí no se trata de soportar, se trata de prevalecer. Se trata de superar la adversidad. Porque hay cristianos soportando las pruebas, pero ya no tienen poder para superarlas.
Y una cosa es soportar una etapa en mi vida y otra cosa es superar una etapa en mi vida. Son dos cosas muy diferentes. En 1 Corintios capítulo 16, verso 13, 1 Corintios capítulo 16, verso 13, dice la palabra del Señor así: manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Para poder prevalecer ante toda adversidad, tú necesitas ser valiente y fuerte. Y eso te lo da el poder de Dios. 3. Si somos revestidos del poder de lo alto, el cielo nos garantiza que podremos experimentar crecimiento en nuestra vida espiritual. Observemos, amados hermanos, cómo todos los discípulos de Jesús fueron transformados por el poder de Dios. Jesús les hace la promesa: pero recibirán poder cuando venga sobre de ustedes el Espíritu Santo. Veamos el contraste. A Pedro, antes de ser revestido del poder de lo alto, lo intimida una mujer. La muchedumbre lo acusa de haber estado con Jesús y él lo niega. Incluso suelta muchas maldiciones para que digan: no, pues este seguro no estaba con él. Pero Pedro es revestido del poder de lo alto y ahora, sin temor alguno, predica la palabra de Dios, y a través de la obra del Espíritu Santo en él, logra que miles de personas vengan a los pies de Jesús. Y cuando comienza la gente a burlarse y a decir que todos estos que están hablando en otras lenguas están borrachos, él se para y comienza a hacer referencia a lo que ya en el Antiguo Testamento estaba escrito. El poder de Dios va a llevar tu vida de un punto ordinario a un punto extraordinario. Te va a llevar en un proceso de crecimiento y madurez. Al ser revestidos del poder de lo alto, podremos vivir una vida agradable a Dios. Tantas áreas ingobernadas en nuestra vida no nos pueden hacer gratos a los ojos de Dios. Esto necesitamos entenderlo, porque a veces creemos que Dios solamente ve lo que hacemos dentro de la iglesia, como si los ojos de Dios solamente estuvieran aquí. Y no, los ojos de Dios están en todo lugar. Hay una referencia en Apocalipsis que refiere a Dios y lo tipifica como un ser lleno de ojos. Y en alguna ocasión, dando clases y explicando este pasaje, una persona me preguntó y me dijo: ¿realmente así es Dios? ¿Está lleno de ojos? Está muy feo. Recordemos que Dios no tiene forma. Jesús dijo: Dios es espíritu. Lo que se está viendo en el Apocalipsis es una representación de las verdades espirituales en una forma en la cual el profeta Juan pudiera expresarlo, para que nosotros, a través de esa inmensa expresión figurada, pudiéramos extraer las verdades de Dios. Sin más, ese ser lleno de ojos representa la omnisciencia y omnipresencia de Dios, que Él lo sabe todo y Él lo ve todo. Entonces, si queremos vivir una vida agradable a Dios, necesitamos el poder del Señor para gobernar sobre todas las áreas de nuestra vida que no han estado bajo su gobierno. Amén. Filipenses 1:27, vaya allá. Filipenses 1:27 dice la palabra del Señor así: pase lo que pase,
Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, enfrentes lo que enfrentes. Vive de una forma digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué me permite vivir de esta manera? El poder de Dios. El poder de Dios. Dile al que tienes a tu lado, tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios. Mire, cuando somos revestidos del poder de lo alto, 5, tenemos una fe saludable. Esto es muy importante porque hay quienes tienen una fe raquítica. Y sí asisten a la iglesia, y sí oyen a Marcos Witt, y sí escuchan lo que usted quiera. Realmente yo me quedé de Marcos Witt hacia Manuel Bonilla. Ya no sé cuáles son los cantantes nuevos. Hay por ahí una lámina que dice face to face. Esto lo canta face to face hoy. Pues bueno, pues está bien. Tal vez tienen la alusión a que Moisés le dijo al Señor, quiero verte cara a cara. Pero bueno, vamos, yo esos grupos ya no los oigo, les tengo que ser honestos. Sí lo canto porque aquí los chavos lo cantan, pero pues yo ya soy del siglo pasado. ¿A qué me refiero? Necesitamos tener una fe saludable. No porque escuchemos música todo el día y traigamos los audífonos y cantando y cantando y cantando, significa que nuestra fe es saludable. Necesitas realmente tener una relación con Cristo tan profunda, tan fuerte, para que todo lo que vivas tenga sentido. Si no, es simplemente una experiencia más que no tiene trascendencia. Vea lo que dice Mateo 22, 29. Vamos allá. Mateo 22, 29 dice así. Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando desconocemos el carácter de Dios, el poder de Dios, vamos a equivocarnos. Nos vamos a exponer a interpretaciones que, lejos de acercarnos a Él, nos van a alejar del Señor. Y nuestra fe no será saludable. Hay tantísimas corrientes derivadas del cristianismo que no son saludables. Y la gente hoy se está amotinando en esos grupos sectarios. ¿Por qué? Porque esa doctrina se apega a lo que ellos quieren para sus vidas. Entonces tienen un Dios a su medida y no aspiran a ser como Cristo, a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No, ellos ya se forjaron lo que quieren alcanzar. Y eso es lamentable porque están comprometiendo su fe. Cuando somos revestidos del poder de lo alto, el cielo nos garantiza que queremos dar fruto. Vamos a querer dar fruto. Y aquí hay una porción de la Escritura que marcó mi vida cuando comencé a leer la Escritura, ya una vez que estaba en Cristo, y es Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 11. Y dice la Escritura de la siguiente forma: nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Yo recuerdo mis años de comienzo en mi caminar con el Señor y todo lo que me implicaba servirle en aquellos tiempos, y siempre este pasaje retumbaba en mi mente y en mi corazón. Y cuando me sentía cansado, cuando me sentía desanimado, cuando me sentía frustrado,
Y había momentos en los cuales ya no quería continuar sirviendo al Señor en el área en la que servía. Esto venía a mi mente. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: nunca dejes de ser diligente, antes bien sirve al Señor con el poder, con el fervor, con la pasión que da el Espíritu. Y entonces yo descubrí que tenía que ir al Señor y nuevamente ser revestido de poder para poder avanzar en aquello que Él tenía para mí. Necesitamos entonces, amados hermanos, volver a ese entendimiento, a ese redescubrimiento de nuestra relación con el Señor. Porque tal vez hemos pensado que todo está bien en nuestra vida espiritual. Tal vez hemos estado pensando que no hay ningún problema en nuestro caminar, pero la realidad es que no estamos teniendo evidencias del poder de Dios. Hay cosas que están ganando terreno en nuestra vida, frustraciones, tristezas, angustias. Nos hemos quedado como paralizados en una etapa de nuestro cristianismo y ya no estamos experimentando más avance. Y sabe, para todo ello usted necesita el poder de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4:20, y con esto concluyo: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. No es lo que puedas decir, es lo que puedes demostrar, es lo que puedes comprobar. Y si hablamos de un Dios de poder, si hablamos de un Dios que es sobrenatural, si hablamos de un Dios que todo lo hace, ¿dónde están las evidencias en nuestra vida? No es cuestión de palabras. Para endulzarle el oído a Dios hay mucha gente. Para demostrarle que hemos realmente tenido la certeza de caminar con Él y manifestar el poder de su reino en nuestra vida, estás tú, estoy yo. Pero necesitamos entonces hacer un reajuste, una reevaluación y darnos cuenta qué es lo que necesitamos más. Y no podremos tener más de Dios si no comenzamos con el poder de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias.